Amén, mis hermanos, Dios los bendiga y bienvenidos una vez más a este nuevo estudio bíblico, miércoles 16 de diciembre, y estamos nuevamente aquí por la gracia de nuestro Señor, agradecidos con Él por cada oportunidad que nos da, y nuevamente Él ha abierto las puertas para que podamos estar reunidos a través de su palabra, llevando este estudio, y a través de este medio que Él ha dispuesto, que es Facebook, YouTube y la tierraprometida.org. Y gracias a cada uno de ustedes que nos permiten llegar a sus hogares a través de este medio, poder llegar con la palabra de Dios. Estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes que nos reciben en sus hogares, y esperamos que este nuevo estudio sea de provecho para nuestras vidas, porque es lo que el Señor busca. Como siempre, le agradecemos a nuestro Señor que ha abierto las puertas de este medio, y estamos llevando los estudios a través de esto. Gracias le damos a Él, y seguimos perseverando en su palabra y tratando de siempre ser fieles al Señor, buscando la ayuda de Él, dejándonos guiar por Él, por su palabra, y esperemos que estos estudios bíblicos sean de edificación para nuestras vidas. También recuerden que los días domingos estamos con el culto, con el templo abierto, así que los invitamos a partir de las 5. Estamos aquí, todos aquellos que puedan llegar son bienvenidos, y los que no puedan llegar también los estamos transmitiendo esas reuniones que hacemos, así que los invitamos para que estén presentes, sea a través de este medio que Dios ha dispuesto en estos tiempos de dificultad. Le damos gracias al Señor porque nos ha mantenido con bien y nos ha dado un día más de vida, nos ha dado la oportunidad de levantarnos, y nos ha dado la fortaleza para que podamos seguir adelante, así que muy agradecidos con Él. Vamos a comenzar este estudio, como siempre, leyendo un salmo para luego ir a la palabra del Señor. Hoy vamos a leer el Salmo número 128, el cual dice así. Salmo 128 dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Amén. Así que esta es la palabra del Señor que tenemos. Le damos gracias a Él porque nos ha provisto de este libro para poder educarnos, para poder guiarnos a través de Él y poder recibir sus enseñanzas y sus consejos tan sabios, que siempre esos consejos que vienen de parte del Señor. Solo le pedimos que sea Él que nos ayude a poder escudriñar la palabra de Dios, a poder leerla, estudiarla y ponerla en práctica en nuestras vidas, porque eso nos hará crecer esa relación que buscamos tener con Él, ser mejores personas, ser personas más fieles y buscar cada día más de Dios. Así que hoy vamos a llevar adelante el estudio. Le doy las gracias al Señor por esta oportunidad que me ha dado de traer este estudio. Así que, como siempre, los invitamos a aquellos que estén en sus hogares y quieran acompañarnos con la Biblia, para que preparen su Biblia para buscar unos versículos, y para que no tengan su Biblia, no puedan buscar, vamos a tener los versículos en la pantalla. Así que también le agradecemos a nuestros hermanos que están trabajando detrás de esto para que todo sea posible. Estamos trabajando en equipo y le damos gracias al Señor porque Él ha dispuesto de las personas necesarias para poder llevar adelante esto. Vamos entonces a comenzar en oración, pidiéndole al Señor que bendiga este tiempo y que sea Él quien en esta noche nos hable a través de su palabra, quien nos guíe, quien toque nuestros corazones y nuestra mente, y así podamos recibir su palabra. Así que vamos a orar encomendándonos en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias por tu bendito amor y por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que tú nos has dado, Padre, de poder estar reunidos, Señor, a través de este medio para poder llevar adelante tu estudio. Bendice, Señor, este tiempo que vamos a tener, Padre. Te damos las gracias por esa palabra que tú has provisto en este día, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos uses en esta noche, Padre, para poder compartir esa palabra, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de los que van a estar conectados, Señor. Los ponemos en tus manos, Padre, para que tú, Señor, toques sus corazones y puedas llegar hasta ellos, Señor. Que tú nos des la sabiduría y el entendimiento necesario para poder recibir tu palabra, y que tú nos ayudes, Señor, a ponerla por obra, Padre. Te agradecemos, Señor, porque tú has abierto las puertas de este ministerio, Señor, para que a través de este medio podamos llegar a distintos hogares, Padre. Te agradecemos por eso. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor, y todo lo que tú has puesto en nuestras vidas. Gracias, Señor, por mantenernos con bien y fortalecernos cada día. Y gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesús que hizo en la cruz por cada uno de nosotros, Padre. Te agradecemos, Señor,
por este tiempo, Padre, por haberte conocido, por la oportunidad que tú nos has dado de tener esa promesa de vida eterna que tú nos has hecho, Padre. Gracias te damos y en el nombre de Jesús encomendamos este estudio en tus manos, Señor, para que seas tú, Padre, quien obres en este día. Gracias te damos por todo y en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, así que bienvenidos una vez más a este nuevo estudio. Vamos a comenzar hoy leyendo un versículo para luego compartir, poder estudiar un poquito la palabra del Señor y poder entre todos juntos recibir eso que el Señor tiene para nosotros. Vamos a comenzar hoy el estudio con el libro de Josué y vamos a comenzar leyendo el capítulo número 1, versículo número 8, para aquellos que tengan su Biblia y puedan buscar, está al comienzo del Antiguo Testamento, uno de los primeros libros. Y la palabra del Señor dice así, Josué 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Esta es la palabra del Señor, este es el libro de Josué en el cual el Señor instruye a este siervo para que pueda llevar adelante sus propósitos, para que tome el cargo que iba a dejar Moisés y pudiera liderar al pueblo de Israel. Y esto lo vamos a usar hoy como un ejemplo para nuestras vidas, porque como todos sabemos, todo lo que encontramos escrito aquí en la Biblia es para nuestra ayuda, nuestro ejemplo, y para que nosotros podamos ver y entender cómo Dios trabaja con las personas, cómo los moldea, los enseña, los cambia, los transforma, pero siempre esas personas o cada uno de nosotros podemos contar con el apoyo del Señor, porque nos ha hecho la promesa de que Él va a estar siempre con nosotros, pero ha puesto ciertas cosas que tenemos que llevar a cabo, que tenemos que cumplir y en las cuales nosotros debemos de ser obedientes. Así que si queremos vivir en serio la vida cristiana en este mundo caído, seremos desafiados constantemente por los valores y los caminos del mundo y tendremos que enfrentar muchos asuntos. Para andar en fidelidad delante de Dios, tenemos que aprender a responder a los diversos asuntos de la vida desde la perspectiva bíblica, la palabra de Dios. Amén. Esto es de especial importancia debido a la dominante influencia negativa del espíritu del mundo, el cual ha distorsionado gravemente los valores de Dios. Tristemente, y como todos sabemos, el mundo hoy se ha transformado en algo que cada vez estamos despreciando más a nuestro Señor, estamos apartándonos, separándonos más de Él con nuestras acciones. Y aquellos que hemos decidido servir al Señor vamos a ser desafiados de distintas formas porque, como dijo Jesús, estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y vamos a tener que aprender a vivir con el mundo al lado, con las personas del mundo, que siempre van a estar tratando de distorsionar nuestra mente, de desviarnos, de hacernos caer y ciertas cosas. Tristemente el mundo siempre tiende a asociar el éxito en la vida con la riqueza material, el estatus social, el reconocimiento, la fama y el poder. En todo el mundo la gente está tratando de alcanzar el éxito. Invierten mucho tiempo, esfuerzo, dinero, procurando alcanzar el éxito terrenal, las ambiciones y los logros. Para muchos, la vida no es más que éxito terrenal. Pero una pregunta, ¿cómo ve el Señor estos asuntos? Hoy en día, el mundo de hoy en día, sabemos, está basado en el éxito material. Cuanto más una persona tiene, más valor tiene, más importante es, más nombrada es, más fama tiene. Tristemente, eso es lo que la mayoría de las personas buscan. El éxito y la satisfacción que busca la gente del mundo son temporales y no tienen valor eterno. El éxito y la satisfacción que Dios nos ofrece es eterno y no es perecedero. Así que ahí tenemos grandes diferencias, las cuales nosotros vamos a tener que saber diferenciar para no caer en las tentaciones que el mundo nos va a estar dando en todo tiempo, nos va a estar bombardeando con ciertas cosas para podernos desviar. El enemigo es hábil, el enemigo conoce nuestras debilidades y sabe cómo obrar. Va a depender de nosotros
¿Cómo nos vamos a desenvolver, podemos decir, en este tiempo que vamos a estar aquí en la tierra, mientras estemos con vida, mientras estemos viviendo, vamos a ser desafiados constantemente? Debemos de saber que Dios está más preocupado en nuestra prosperidad espiritual que en la prosperidad material. La espiritual es eterna, en cambio la material es pasajera y muchas veces es incierta. Pablo nos da un consejo en la primera carta a Timoteo para no permitir que pongamos la confianza en esos éxitos terrenales. Ese es el gran problema que podemos tener. Aquí la Biblia no nos prohíbe que tengamos esas cosas, que tengamos ciertos bienes materiales o cosas así, pero el problema es que no debemos de poner la confianza en eso y dejar de un lado al Señor. Vamos a leer 1 Timoteo 6, 17 al 19, para aquellos que tengan su Biblia, para los que no puedan o no lo encuentren, va a estar en la pantalla también. Y vamos a leer esto y prestarle un poquito de atención, cómo Pablo le daba este consejo a Timoteo y a su iglesia en ese tiempo en el cual le escribe. Entonces eso nos da a entender que esto es algo que está pasando desde un comienzo, no es algo que esté sucediendo hoy. Sí podemos decir que quizás hoy el mundo se ha vuelto más material, se ha globalizado más y como todos sabemos, todo depende del dinero y así es como tristemente vivimos envueltos en eso. Pablo dice en 1 Timoteo 6, 17, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Los éxitos, los bienes materiales que consigamos en esta vida debemos de entregarlos a Dios y dejar que Él disponga, no aferrándonos a ellos. Amén. Esa va a ser la gran diferencia que nosotros vamos a poder lograr, porque como dije anteriormente, nadie está ajeno a tener bienes materiales en esta tierra y bueno, todos podemos prosperar de una forma u otra, pero debemos de tener mucho cuidado y saber que Pablo en ese tiempo estaba aconsejando a Timoteo de lo que debían hacer aquellas personas que tenían bienes materiales, que eran ricos y que no pusieran la confianza en el dinero y en las riquezas, porque también decía que muchas veces son inciertas. Muchas veces pensamos que porque vamos a tener ciertos bienes materiales, ciertas comodidades, vamos a estar bien, tranquilos, pero sabemos que no es así. La palabra del Señor nos muestra en muchos lugares que esa no es la realidad. Sabemos de muchas personas que son ricas, prósperas, muchos dinero y muchos bienes materiales, pero su vida está destruida, su vida es un fracaso y muchas veces están pasando más mal y con más preocupaciones de las que tenemos nosotros. Amén. Y como tanto tenemos grandes ejemplos en la Biblia. El mayor ejemplo que tenemos como todos sabemos, es nuestro Señor Jesucristo, pues Él tuvo una vida perfecta, una vida de éxito y logros en cada paso del camino. Cuando dijo en la cruz, consumado es, declaró que había logrado todo lo que Dios, el Padre, quiso que Él hiciese. Aunque no todo el mundo respondió positivamente a Él ni a su ministerio, tuvo éxito porque hizo su parte de manera perfecta. Él vivió la perfecta voluntad del Padre. Amén. Aquellos que conocemos un poquito de la Biblia sabemos quién fue Jesús, quién es Jesús, y de la forma que Él vivió cuando estuvo aquí en la tierra, cuando Él se transformó en hombre, vino y vivió. Y siempre Él vivió toda su vida agradando al Padre, agradando a Dios y buscando la voluntad de Dios. Y podemos ver que terrenalmente, naturalmente, no es obvio que el Señor Jesús haya tenido una vida exitosa. Sus padres, por ejemplo, eran pobres, no tuvo posesiones materiales, terrenales, ni tampoco disfrutó de poder y estatus sociales. Tuvo que someterse al humillante tratamiento de hombres pecadores, de hombres poderosos, de religiosos, y se le dio muerte de la manera más horrible, la muerte en la cruz. Al estar colgado allí en la cruz, supuestamente solo, desamparado y sin logros, su vida debe de haber dado la apariencia de una rotunda derrota a los que lo observaban, pero en realidad,
Por medio de su vida y ministerio en la tierra, los cuales tuvieron como sublime momento su muerte en la cruz, Él estaba estableciendo las bases y el fundamento para el reino de Dios. Amén. Aun cuando fue levantado físicamente en la cruz, también estaba siendo levantado en el sentido espiritual. La solitaria y agonizante muerte en la cruz fue en realidad una demostración y un logro de poder, gloria y triunfo supremos en el ámbito espiritual. Dice Colosenses 2:15, dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Así que aquí tenemos podemos decir, la confirmación de que esa muerte en la cruz no fue algo en vano. Para aquellos que no lo reconocieron, que no lo recibieron cuando Él vino, es lo que ellos deseaban y lograron de una forma muy cruel llevar a nuestro Señor Jesús a la cruz, y ellos pensaron que bueno, hasta sus propios discípulos, en los cuales Él había enseñado, pensó que este había sido el fin de Jesucristo, pero Él ahí estaba cumpliendo el plan de Dios, y como todos sabemos, ese fue la muestra de amor más grande de Dios hacia nosotros, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque esa es la que hoy en día nos mantiene con esperanza, nos mantiene fortalecidos, nos mantiene salvos y libres del mundo, ¿no? Libre de las consecuencias que tiene servir al mundo. De hecho, su muerte en la cruz posibilitó que la humanidad alcanzara la completa salvación. Su muerte abre el camino para que podamos ser perdonados de nuestros pecados y ser reconciliados con Dios, nacer en el Espíritu y entrar al reino de Dios, así como experimentar una vida de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ya no tenemos que estar sometidos al pecado ni a los poderes de las tinieblas. Podemos vivir en triunfo si ejercitamos la fe verdadera sobre la base de la cruz. Amén. Y como dije anteriormente, la cruz es la máxima expresión de amor hacia nosotros, es el ejemplo supremo de fidelidad y obediencia a la voluntad de Dios el Padre. Estos son aspectos cruciales en el establecimiento y avance del reino de Dios. Amén. El Señor Jesús vivió la voluntad de Dios de una forma perfecta. Asimismo, a Dios le interesa que procuremos vivir su perfecta voluntad para nuestras vidas. Esto es en lo que debemos nosotros concentrarnos. ¿Cómo nos evalúa Dios durante nuestro trayecto terrenal y cómo lo hará cuando estemos delante de Él en la eternidad? ¿Habremos logrado entonces lo que Él desea de nosotros o habremos sido conformistas e indiferentes al respecto? Amén. Estas son cosas en las cuales nosotros debemos de pensar, no dejar pasar las cosas como si sucedieran porque sí, sino que siempre estar atento y siempre viendo y pensando si realmente estamos agradando al Señor en la forma en que estamos trabajando para Él, en la forma que estamos siguiéndolo a Él, en la forma que estamos dedicados a Él, y pensar un poquito cómo Dios nos va a evaluar, porque verdaderamente cuando estemos delante de Él en ese gran juicio, vamos a tener que dar cuenta de nuestros hechos. Entonces debemos de pensar si realmente habremos logrado lo que Él desea de nosotros o simplemente nos habremos conformado con vivir una vida cristiana tibia, como podemos llamarle, una vida cristiana desinteresada y solo pensando de que el Señor se tiene que ocupar de nosotros, el Señor tiene que servirnos, el Señor tiene que entregarnos las cosas que necesitamos. Y no hacer algo por la obra de Dios, por el ministerio, no hacer algo por nuestro Señor, no valorar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Amén. ¿Qué tipo de logro o éxito es el que glorifica a Dios? Ciertamente, no los logros carnales por lo que la gente del mundo y muchos cristianos se glorían. Donde mejor se ve el logro que glorifica a Dios es en la vida del Señor Jesús. Él cumplió la perfecta voluntad del Padre mientras estaba en la tierra. En su oración al Padre, el Señor Jesús expresó en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. Para el Señor Jesús cumplir la voluntad del Padre era de suprema importancia. Hacer la voluntad del Padre es un verdadero logro y es el que glorifica a Dios.
Amén. Y de igual forma debemos de obrar nosotros honestamente y de todo corazón, en función de llevar a cabo lo que Dios desea para nuestras vidas. Nunca podremos lograrlo con absoluta honestidad. Nuestro fracaso ha consistido en falta de celo, de honestidad y de perseverancia en esta dirección. En la medida que hayamos hecho su voluntad, en esa misma medida glorificaremos a Dios y tendremos éxito en la vida. Amén. Tristemente, muchas veces esas cosas son las que nos separan de Él, no nos permiten hacer las cosas que Él está esperando que nosotros hagamos o las cuales Él ha dispuesto para nosotros, porque muchas veces no tenemos voluntad para hacer las cosas de Dios, no somos honestos, no perseveramos en las cosas del Señor y tristemente creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero como digo, muchas veces tenemos que tratar de examinarnos constantemente y ver qué es lo que estamos haciendo, no dejar pasar nuestra vida en vano. Como todos sabemos, nuestra vida consiste en muchos sacrificios, en muchas situaciones en las cuales debemos de negarnos a nosotros mismos y no buscar nuestro propio bien, sino el bien de los demás. Y esas son cosas que a veces, la mayoría de las veces, cuesta trabajo hacerlo. Nos tenemos que esforzar, tenemos que perseverar, porque si nos descuidamos, nos ponemos tibios, nos quedamos sentados, podemos decir, nos quedamos dormidos y tristemente vamos a perder el tiempo, vamos a pensar que estamos agradando a nuestro Señor cuando realmente no lo estamos agradando. Entonces, como dije anteriormente, nosotros debemos de tomar a nuestro Señor Jesucristo como el mayor ejemplo, podemos decir, porque en la Biblia encontramos la vida de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él hizo, todo lo que padeció y de la forma que Él agradó al Padre, buscándolo al Padre siempre en oración y siempre pidiéndole al Padre que se llevara la voluntad del Padre y no la de Él, como lo hemos leído muchas veces. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos animan a tener una vida de éxito y nos muestran el camino hacia ella. Ahí leímos un primer capítulo que leímos, el primer versículo fue sobre Josué. Y vamos a leer ahora, vamos a tomar Josué 1 al 9, porque ese lo resalta de una forma directa y además nos revela las condiciones que nosotros debemos de tener o de poner para el éxito. Vamos a comenzar leyendo Josué 1 al 5, el cual dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos y hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Amén. Esta es la palabra del Señor, esta es la forma en que el Señor le habla a Josué. Esta fue una ocasión trascendental, podemos llamarle. Moisés había muerto y el Señor estaba hablando a Josué luego de haberlo comisionado, de haberlo enseñado y nombrado líder del pueblo de Israel. La función y las responsabilidades que Josué tenía desde ahora en adelante. Estas eran significativas. Ellas incluían el ejercicio de la autoridad y la responsabilidad del liderazgo pertenecientes a la obra de Dios y al cumplimiento de sus propósitos. Amén. Aquellos que conocen un poquito de la Biblia saben del pueblo de Israel en la forma que Dios lo sacó de Egipto y lo llevó por el desierto, y sabemos cómo Él nombró a Moisés como líder, y Moisés era quien dirigía al pueblo, quien hablaba con Dios por el pueblo. Y hemos leído muchas circunstancias en las cuales Moisés se encontró y sabemos que no fue nada fácil. Lo mismo sucedería con Josué. Esto era una responsabilidad grande la que el Señor le había dado.
lo había nombrado como líder del pueblo y lo había puesto como responsable. Él era el responsable del pueblo y el que lo tenía que guiar, pero le había prometido que estaría con él. Eso lo vamos a leer ahí. En el versículo 5 el Señor le aseguró a José que estaría con él para ayudarle, y más adelante lo alentó con las siguientes palabras. En el 6 y el 7 dice, Josué 1:6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ellas, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperados en todas las cosas que emprendas. Amén. El Señor quería que Josué tuviera un éxito constante y le explicó cómo alcanzarlo verdaderamente. Le dijo en el versículo 7, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. José no debía desviarse de la senda de la obediencia, no debía actuar conforme a sus propios caminos, sino conforme a toda la ley, es decir, las revelaciones, enseñanzas e instrucciones de Dios. Así que Dios no solo lo nombró líder, le dio las responsabilidades que tenía, sino que también mediante su palabra lo alentó y le dijo qué era lo que debía hacer. Una de las cosas que él le pedía que no se debía de apartar de la voluntad de Dios, podemos decir, debía de meditar en ese libro que ellos tenían día y noche para que él pudiera entender, pudiera comprender, pudiera recibir la sabiduría que él necesitaba para poder guiar a este pueblo. En el 8 le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces, más allá de darle las responsabilidades, Dios le había asegurado que todo iba a estar bien, que él solo iba a tener que ser responsable, él iba a tener que cumplir con ciertos mandamientos, podemos decir, pero Dios le aseguraba primeramente que iba a estar con él y segundo, que todo iba a estar bien. Dios quería que Josué disfrutase de éxito y prosperidad y le dijo cómo él podía alcanzarlos. El libro de la ley no debía de apartarse de su boca, él debía de meditar en él de día y de noche para que pudiese guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Amén. Y como dije anteriormente, lo he dicho muchas veces, este libro no es solo para Josué y para el pueblo de Israel, sino que es para nosotros hoy en día, para que lo tengamos en cuenta. Muchas veces queremos triunfar, queremos prosperar, queremos tener éxito y eso muchas veces nos hace, y tristemente nos hace apartar de la voluntad de Dios, pero lo que más nos pide Dios es que no nos apartemos de su voluntad, que no nos apartemos de este libro, que meditemos día y noche en él. Y entonces de esa forma, todo lo que nosotros hagamos prosperará y nos irá bien. Esa era la promesa que él le había hecho a Josué en ese tiempo y es la promesa que él nos hace a nosotros, así que debemos de estar confiados y no debemos dudar, porque si está escrito, porque si lo dijo Dios es verdadero. Dios, como sabemos, Dios no miente. Amén. Así que Josué debía de meditar en la totalidad de la revelación de Dios, no solo en porciones seleccionadas por aquí o por allá. Debía asimilar en su vida la verdad a tal punto que toda su vida manifestase la verdadera intención de las instrucciones de Dios. Esto le ayudaría a acercarse a Dios, a conocerle mejor y a tener una comunión más íntima con Él. Su carácter, perspectiva y estilo de vida debían ser moldeados por la instrucción y los caminos del Señor. Amén. Y asimismo Dios quiere que seamos obedientes a Él y a sus instrucciones escritas en la palabra de Dios. Quiere que estudiemos, entendamos y absorbamos en nuestras vidas todo lo que Él nos ha revelado. Si somos fieles en seguir el verdadero significado y la actitud de sus enseñanzas e instrucciones, Él también hará prosperar nuestro camino y tendremos éxito. Amén. Así que nosotros tenemos una gran responsabilidad, podemos decir. El Señor nos ha llamado, nos ha
nos ha encomendado para ciertas tareas, para cierta labor. No todos vamos a tener la misma tarea, no todos vamos a tener la misma responsabilidad, pero el Señor nos ha llamado con un propósito, ¿no? Como dije al comienzo, no nos ha llamado para que estemos cómodos ni nos desinteresemos de las cosas de Dios, sino que Él nos ha llamado con un propósito para que llevemos adelante su ministerio, su obra, para que podamos compartir su palabra, para que ya sea con nuestras acciones, con nuestros hechos, podamos mostrar o podamos enseñar a los demás la voluntad de Dios y qué es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, como dije anteriormente, quizás Él no nos ha nombrado líderes del pueblo de Israel, pero Él también nos ha dado una gran responsabilidad a cada uno de nosotros, así que nosotros debemos de asimilarlo de esa forma, debemos de tomarlo de esa forma y debemos de ser responsables para poder buscar en el Señor, buscar en las instrucciones del Señor, en la palabra de Dios, los consejos para que podamos nosotros marchar adelante de acuerdo a la voluntad de Dios y, como dije, tener éxito, ser prosperado y poder tener ciertos logros en nuestras vidas. En cambio, y de lo contrario, tendremos una vida triste, desagradable a Dios, una vida, aunque nosotros creamos que estamos siéndole fieles, que estamos que estemos agradando a Dios, vamos a estar en una situación en la cual no vamos a estar contribuyendo con las cosas de Dios y de lo contrario estaremos desviándonos, estaremos impidiendo que otras personas lleguen a Dios con nuestras acciones, con nuestros actos, con nuestras palabras, y eso sería muy triste para nosotros, para el día que tengamos que dar cuenta de lo que hemos hecho aquí en la tierra. Todos vamos a tener ese privilegio, así que mientras tanto tenemos que trabajar y perseverar en las cosas de Dios. Yo sé que para Josué no debe haber sido nada fácil guiar a este pueblo, como sabemos que no fue para Moisés. Moisés fue una persona fiel a Dios y Dios lo eligió porque lo conocía y sabía que él podía llevar al pueblo de Israel, pero muchas veces estuvo a punto de, podemos decir, desde fallecer. Muchas veces fue insultado por el pueblo de Dios, al igual que Dios, por ese pueblo de Israel tan rebelde, como todos sabemos y todos podemos ver, pero tristemente no se diferencia mucho con nosotros y con lo que vemos en estos días. Tristemente pensamos o creemos que estamos sirviendo a Dios, pero nuestras acciones nos están diciendo lo mismo. Así que debemos de poner mucha atención y mucho esfuerzo en qué realmente es lo que estamos haciendo y si realmente estamos buscando a Dios de la manera que Él se lo merece y no a nuestra propia manera. Dice en Josué 1:9, Dios le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Así que aquí Dios le hace esa promesa. Primeramente le pide que se esfuerce, que sea valiente, que no tema, que no desmaye, porque dice: tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así que Josué tenía esa promesa de que Dios iba a estar con él, aunque pasaran situaciones difíciles, aunque se encontrara quizás en la peor situación, Dios iba a estar siempre con él y lo iba a ayudar a perseverar, pero él primero tenía que esforzarse, tenía que ser muy valiente. Los principios reflejados en estas palabras dirigidas a José son aplicables a nosotros. Dios quiere que nos esforcemos, seamos valientes. No tenemos que temer ni desmayar cuando pasemos por pruebas, sufrimientos, tentaciones y presiones. Si nuestro corazón está dispuesto a hacer su voluntad, Él estará con nosotros donde quiera que nosotros estemos. Amén. Estemos pasando por una prueba, por un sufrimiento, por una tentación, por un momento de alegría, el Señor siempre está ahí con nosotros y eso debemos de tenerlo en cuenta, debemos de creerlo, que realmente Él está ahí ayudándonos, aunque muchas veces no entiendamos por qué hemos llegado a esa situación. Él la ha puesto con un propósito y debemos nosotros de tener esa confianza de que Él está ahí. Debemos de creer que toda la Escritura está destinada a ayudarnos
alcanzar esa madurez espiritual que necesitamos para poder contribuir al avance del reino de Dios y a tener el éxito verdadero que necesitamos en la vida. Amén. Debemos procurar de manera individual y colectiva, como miembros del pueblo de Dios, lograr todo lo que podamos conforme a la dirección de Dios, a su poder y a los principios que Él nos ha revelado. De esta forma agradaremos a Dios verdaderamente con nuestra vida y alcanzaremos la verdadera bendición. Este es el significado bíblico del éxito y la prosperidad, y los mismos deben ser tanto la meta como el sincero deseo de todos los verdaderos discípulos del Señor. Amén. Entonces nosotros de una forma u otra debemos siempre procurar, ya sea de una forma individual o de una forma colectiva, como pueblo de Dios que somos, contribuir a la obra de Dios, pero siempre conforme a la dirección de Dios, conforme a su poder y a los principios que Él nos ha revelado, que Él nos ha dejado escrito. Y de esta forma es como verdaderamente podremos agradar con nuestra vida al Señor y alcanzaremos esa verdadera bendición que el Señor quiere de nosotros. El Señor desea lo mejor para nosotros, pero como todos sabemos, todos vamos a tener que esforzarnos, perseverar, vamos a tener que ser valientes como Josué y luchar cada día con la confianza de que el Señor está ahí con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Amén. Y muchas veces la vida verdaderamente exitosa no siempre es evidente, no siempre se ve. Sin embargo, una vida verdaderamente exitosa puede que no siempre sea evidente o fácilmente reconocida por otros, sobre todo por los no cristianos. Puede que los cristianos y hasta la misma persona que tenga dicha vida no aprecien lo que está ocurriendo. Puede que usted se pregunte, ¿cómo es posible? Consideremos otro gran ejemplo que tenemos en la Biblia y el que vamos a mirar ahora es el ejemplo de José. José fue otro gran líder de Dios, otro gran líder que Dios usó, pero Dios lo preparó, Dios lo transformó, lo moldeó de una forma quizás un poco dura, podemos decir, en la cual aquellos que no conocen de Dios no podrán ver dónde está el éxito y dónde está la prosperidad de Dios. Cuando José estaba siendo moldeado por Dios, estaba siendo transformado, estaba siendo preparado, podemos decir. En Génesis 37 y 39, los capítulos 37 y 39 registran un periodo en la vida de José en el que sufrió terribles experiencias. Movido por los celos, sus hermanos lo vendieron a comerciantes medianitas, quienes a cambio lo llevaron a Egipto y lo vendieron a Potifar, el capitán de la guardia de Faraón. Como esclavo en la casa de Potifar, a José se le puso a cargo de todo lo que pertenecía a su amo. Un día, la esposa de éste intentó seducir a José. Ella insistió durante un tiempo, pero José rechazó firmemente sus insinuaciones. Al ser rechazada, la esposa de Potifar lo acusó falsamente de agresión sexual. Al escuchar la declaración de su esposa, Potifar se enfureció y encarceló a José. Esta es una historia que la hemos aquí en la iglesia, la hemos leído varias veces, la hemos estudiado aquellos que han tenido la oportunidad y sabemos todo lo que José pasó y padeció. Y desde el punto de vista del mundo, desde el punto de vista natural y quizás hasta del mismo José, no parecía tener éxito durante este periodo de su vida. Sus propios hermanos primeramente lo vendieron y él se convirtió en esclavo en una tierra extranjera. Y no solo eso, sino también fue acusado falsamente e injustamente encarcelado. ¿Cómo es posible que pudiese considerarse exitoso? Hasta los cristianos les sería difícil reconocer el éxito y la prosperidad en la vida de una persona que está atravesando por semejantes circunstancias. Y no nos sorprendería que José no considerase su propio éxito y prosperidad durante este periodo de su vida. Amén. Esto no quiere decir que José no haya pensado que su vida era exitosa. Esto es solo una simple opinión de que quizás, decimos que quizás ni el mismo José estaba creyendo que su vida era de éxito cuando había sido vendido por sus hermanos, había sido puesto en la cárcel injustamente por algo que no había hecho. Pero sin embargo, en Génesis, en Génesis 39 declara el éxito y la prosperidad de José.
Génesis 39, 2 al 3 dice: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Amén. Este fue el caso de cuando José fue vendido como esclavo y fue a la casa de Potifar. Y Potifar vio que todo lo que José hacía era prosperado. Y ahí fue cuando lo puso como amo de su casa y estaba a cargo de todo. Y luego, cuando estuvo en la cárcel, dice que también, dice Génesis 39, 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Entonces aquí vemos cómo hasta en la cárcel José era prosperado, y muchas veces podemos pensar o podemos decir cómo una persona puede ser prosperada en la cárcel, cómo una persona puede ser prosperada en este caso cuando José era un esclavo que estaba al servicio de ciertas personas, había sido vendido como esclavo, y, o sea, trabajando sin ningún sueldo, sin nada, sino que este amo era dueño de él y él estaba para servirle. Pero sabemos lo que conocemos y entendemos, sabemos que Dios lo estaba prosperando, lo estaba preparando para algo bien importante. Es significativo que este planteamiento sobre José en cuanto a su éxito y prosperidad se refiere al periodo en el que él era esclavo en tierra extranjera, y aun cuando más adelante fue acusado falsamente y encarcelado injustamente. Amén. Tanto los versículos 2 y 3 como el 23 nos dicen que José tuvo éxito porque Dios estaba con él y hacía que todo lo que José hiciese prosperara. Este es el factor clave. Dios se complacía en José y por lo tanto le capacitaba y estaba con él en todo lo que José enfrentaba. Amén. Mientras José fuera fiel a Dios, su vida no sería vivida en vano. Aunque a otros les pareciera digna de lástima, habría salud espiritual, crecimiento para bien y desarrollo. Su vida sería un testimonio positivo para Dios en el ámbito espiritual y habría contribución para su reino. Esto seguiría siendo una realidad a pesar de las circunstancias externas. Amén. Entonces, como podemos ver aquí, las circunstancias que nosotros podemos ver en la vida de José fueron circunstancias de aflicción, de sufrimiento, de dolor, quizás muchas veces de tristeza. Pero como él tenía su fe puesta en Dios, tenía su confianza en Dios, Dios hacía que todo lo que él hiciera fuera prosperado. Entonces eso nos debe llevar a pensar un poquito a nosotros de que no debemos de estar en una iglesia, no debemos de estar en un culto, en un estudio para ser prosperados por Dios. Dios nos puede prosperar en cualquier lugar en el cual nos encontremos. Cuando nos encontramos en una situación difícil, Dios nos puede prosperar. Para aquellos que han estado en la cárcel, Dios los puede prosperar en la cárcel. Podemos estar enfermos, Dios nos puede estar prosperando. Así que nunca debemos de pensar que Dios solo nos prospera cuando estamos en un lugar que nos da alegría estar ahí, o en el cual nos tratan bien, o que estamos recibiendo ciertas cosas, sino que Dios nos puede prosperar en cualquier momento, en cualquier situación. Y sí, para las personas del mundo, para las personas de afuera, para aquellos cristianos que no tienen conocimiento, para aquellos cristianos que no tienen la fe verdadera, que no han puesto la fe verdadera en el Señor, no van a ver la prosperidad ni el éxito cuando ciertas personas están pasando por esas circunstancias. Pero aquellos que sabemos, no nos podemos alegrar cuando una persona esté pasando por esa situación, pero sí podemos estar confiados y saber que si Dios la tiene en esas situaciones, porque Dios tiene un propósito, y lo único que nosotros debemos de hacer es tratar de alentarlos y ayudarlos, ya sea a través de una palabra, a través de la oración o de lo que sea. Así que para los que procuran ser fieles a Dios, la historia de José ofrece mucho aliento. Puede ayudarnos a ver la vida y atravesar por nuestras propias pruebas y dificultades con la perspectiva correcta. En cualquier circunstancia, en medio de cualquier oposición de parte de los poderes de las tinieblas o del hombre, el Señor puede hacernos prosperar, y lo hará si le somos fieles a Él. Nos irá bien desde la perspectiva del reino de Dios. Amén.
Así que nosotros debemos de estar confiados, así como estaba confiado José en Dios. José nunca desfalleció, podemos decir. Quizás me imagino que debe haber tenido momentos difíciles, días difíciles, pero él, aunque él había sido primeramente vendido por sus hermanos y estaba como un esclavo, él podemos ver que todo lo que hacía, él lo hacía como para Dios, por eso Dios lo prosperaba, por eso su amo vio que José era prosperado en todo lo que hacía y por eso lo puso donde lo puso. Luego él va a la cárcel y también el jefe de la cárcel lo puso como jefe para que se encargara de las cosas y él no debía de ocuparse de nada porque de todo se ocupaba José y lo hacía de la mejor manera. Y para aquellos que conocen la historia, sabemos dónde terminó José después de salir de la cárcel. Terminó siendo el segundo en poder en Egipto. Entonces Dios lo estaba, podemos imaginarnos y darnos cuenta que Dios lo estaba preparando para ese tiempo, y más adelante sabemos cómo a través de José se salvó el pueblo de Dios en un tiempo en que hubo hambre, en que hubo necesidad. Fueron a Egipto a buscar alimentos y encontraron a José sus hermanos y bueno, luego termina José llevando sus hermanos y su padre para Egipto. Y podemos imaginarnos que ese era el gran propósito que Dios tenía en ese momento, pero para que José llegara a ese lugar, Dios tuvo que afligirlo, tuvo que ponerlo en situaciones difíciles, en prueba, para que él pudiera superar y pudiera salir airoso y más que eso, preparado para lo que Dios tenía para él. Amén. Como discípulos del Señor debemos de estar profundamente motivados a luchar por el verdadero éxito y los verdaderos logros. Pero, ¿cómo debemos hacerlo? El camino del mundo es el de la carne, se caracteriza por vivir buscando lo propio, lograr las ambiciones personales y el deseo de éxito y de logros terrenales. El camino de Dios es todo lo contrario. Para tener éxito verdadero en el reino de Dios, debemos de abandonar todas las ambiciones carnales y el deseo de éxito y de logros terrenales. Mientras más los abandonemos, más lograremos el éxito verdadero. Hay un versículo muy conocido y como sabemos, el pastor lo nombra muchas veces y es Mateo 6:33, el cual nos da un gran ejemplo de lo que debemos de hacer. Esto no quiere decir que debemos de dejar de buscar las cosas materiales que necesitamos para nuestra vida. No podemos cruzarnos de brazos y esperar que otros vengan a darnos el alimento, a darnos lo que necesitamos, porque eso también la Biblia lo condena. Lo que dice Mateo 6:33, que me imagino la mayoría ya lo sabemos de memoria, dice más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que cuando nosotros ponemos nuestra búsqueda primeramente en el reino de Dios, debemos de creer y saber que todo lo que nosotros necesitemos será añadido a su tiempo, pero no al tiempo de nosotros. No debemos de poner primero buscar nuestros logros materiales, nuestros logros terrenales, para que después que estemos cómodos poder buscar a Dios. No debe ser así, debemos de buscar primeramente a Dios y todo lo demás será añadido. Seguramente si buscamos esos logros terrenales primeramente, después será muy difícil que tengamos necesidad de buscar de Dios, porque vamos a tener ciertas comodidades y ciertas cosas que más nos van a hacer apartar de Dios, y más cuando le ponemos amor a esas cosas que no tienen valor, como todos sabemos, para Dios ni para aquellos que buscamos o que estamos en el camino de Dios. El camino hacia el verdadero éxito y los verdaderos logros es perfectamente ejemplificado en la vida del Señor Jesucristo e implica vivir de acuerdo al principio de que el grano de trigo tiene que morir, el cual el mismo Señor Jesús enseñó en Juan 12:24. Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor Jesús hizo énfasis en el significado de lo que estaba a punto de comunicar. El contexto era su inminente muerte en la cruz, a la cual se refirió en el versículo 33. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En el versículo 24 dice: llevar mucho fruto verdadero en el reino de Dios se refiere a una vida de éxito y de logros verdaderos. ¿Cómo se puede tener? El versículo 25
leído junto con el 24, nos provee la respuesta. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si el grano de trigo se rehúsa a morir, no tendrá fruto. De igual manera, si nos aferramos a nuestra vida y nos negamos a seguir el principio de la muerte, no podremos tener éxito. Amén. Esto es algo que debemos de tenerlo en cuenta y debemos de entenderlo. Para poder ganar nuestra vida, como dice, vamos a tener que morir a esa antigua vida que teníamos, a esas viejas costumbres y nacer para Dios, comenzar una nueva vida. Y así como el grano de trigo tiene que morir para poder llevar fruto, nosotros también debemos de morir para llevar frutos. De otra forma no lo vamos a poder hacer, no lo vamos a poder llevar a cabo lo que el Señor pretende de nosotros. Así que esta enseñanza del Señor Jesús es algo que nos da un ejemplo bien claro de lo que nosotros debemos de hacer para poder tener el éxito y los logros que realmente nosotros necesitamos, no lo que nosotros quieramos o busquemos, sino lo que el Señor dice o sabe que nosotros necesitamos. Tenemos que decir no a todos nuestros deseos egoístas, individuales y terrenales. Tenemos que concentrarnos en vivir solo para Dios y en lo que a Él le agrada. Este fue el principio que el Señor Jesús vivió durante toda su vida. Amén. Este es un gran ejemplo del Señor Jesús. Él solo vivió para Dios y solo buscó siempre agradar a Dios, y así debemos de ser nosotros. San Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y esta manera de vivir tuvo su máxima expresión en la cruz, como sabemos. Debemos de tener solo una ambición básica, agradar al Señor en todo lo que emprendamos, y nuestra vida estará llena de éxitos y logros verdaderos. Amén. Pero principalmente nosotros debemos de saber diferenciar cuáles son los logros, cuáles son los éxitos verdaderos, los que verdaderamente complacen a nuestro Dios, y no dejar que esos logros terrenales, que muchas veces son necesarios, porque yo no digo que no sea necesario tener una casa, tener un hogar, tener ciertas comodidades, pero no debemos dejar que buscando esas comodidades nos apartemos o nos desviemos del verdadero propósito de Dios. Entonces, creo que cada uno de nosotros debemos de saber identificar cuando realmente estamos agradando a nuestro Señor, cuando realmente estamos sacrificándonos para esos logros que necesitamos. Sé que cada uno de nosotros tenemos familia, tenemos un hogar, la mayoría tenemos familias en nuestros países a los cuales debemos estar ayudando siempre de una forma u otra, y tenemos ciertas necesidades, pero cuando realmente nosotros ponemos primeramente a Dios y lo buscamos a Él, Dios se va a encargar de proveer. Muchas veces quizás vamos a estar en situaciones en las cuales vamos a estar quizás un poco afligidos, un poco corto, pero qué bueno es saber que aunque estemos así, estamos agradando a Dios y estamos buscándolo a Él, y no dejar que esos logros materiales que el mundo nos ofrece nos desvíen o nos aparten del camino del Señor. Saber diferenciar realmente cuáles son los logros que nosotros, como dije anteriormente, necesitamos y no los que nosotros deseamos, porque ahí hay una gran diferencia. Muchas veces le pedimos cosas a Dios que no son necesarias, invertimos tiempo invertimos tiempo buscando esas cosas cuando realmente no las necesitamos, porque tristemente nosotros pensamos diferente. El Señor tiene otro pensamiento, el Señor sabe lo que realmente no necesitamos, lo que realmente nos hace bien y lo que realmente nos hace mal. Entonces, muchas veces no debemos de insistir tanto en lograr esas cosas, en pedirle esas cosas al Señor, cuando aún no lo hemos puesto a Él primeramente, no lo hemos buscado realmente, como nos pide Mateo 6:33. Es un versículo a tener en cuenta, porque es un versículo que nos va a ayudar en todo tiempo y en toda situación. Cuando nosotros estemos tomando ciertas decisiones, debemos de
de preguntar si realmente estamos buscando a Dios o qué estamos buscando, si eso que estamos pidiendo a Dios nos va a servir para el ministerio, para la obra de Dios, o nos va a ser un estorbo, como muchas veces lo hemos visto. Así que no deberíamos dejar que ni el trabajo ni buscar esos logros nos detenga de hacer las cosas del Señor. Muchas veces cosas simples como venir a un servicio, como estar pendiente de un estudio bíblico, con la oportunidad que tenemos hoy de poder verlo desde nuestros hogares. Debemos de valorar lo que Dios ha hecho. Como todos sabemos, esta pandemia ha traído mucho mal, mucha dificultad, muchas circunstancias tristes, pero Dios siempre sabe obrar en esas situaciones y siempre provee para nosotros de una forma o de otra. Así que debemos de estar agradecidos por Él, porque para aquellos que decían que no podían venir porque tenían que trabajar o no podían venir porque ciertas circunstancias, hoy no tenemos excusa, porque cualquiera de nosotros tenemos acceso a la internet, a un teléfono para poderlo ver. Así que debemos de meditar si realmente estamos haciendo lo que al Señor le agrada o estamos siendo conformistas y, como siempre, poniendo excusas para no tratar de buscar a Dios. Y tristemente el día que tengamos que llegar delante de Él va a ser ya tarde, ya no vamos a tener la oportunidad. La oportunidad es ahora, la oportunidad de buscar de Él, la oportunidad de buscar ese éxito que Él desea, esos logros que Él desea, es ahora, y no debemos esperar al mañana, no debemos esperar al próximo año, sino que tiene que ser ahora. Ya no debemos de perder el tiempo pasa corriendo y nadie tenemos prometido el día de mañana. No sabemos si mañana nos vamos a levantar o no nos vamos a levantar, no sabemos quién va a morir, quién no va a morir. Así que debemos de vivir este día como si fuera el último, como el pastor normalmente nos dice, no de la forma negativa, sino de la forma en que busquemos a Dios, buscarlo de una forma única y no esperando el mañana. No, mañana hago esto, mañana aquello. No tiene que ser hoy, porque hoy es la oportunidad que el Señor nos ha dado. Así que, como siempre, le agradecemos a Él, porque Él sabe lo que necesitamos, Él está pendiente, Él conoce nuestras situaciones, conoce nuestras necesidades, Él sabe nuestras peticiones y gracias le damos siempre a Él, porque a través de estos estudios el Señor nos da la oportunidad de conocer su palabra. Así que no tenemos excusas válidas delante de Él. Él ha provisto distintos medios en los cuales nosotros hemos recibido la palabra del Señor, ya sea a través de un servicio, un estudio, a través de un consejo de un hermano, a través de un estudio en un hogar, o como sea. Él siempre ha provisto para nosotros. Así que es tiempo de que nosotros nos pongamos en acción y verdaderamente lo busquemos a Él como verdaderamente Él se lo merece, y tomar como ejemplo a José, como leímos hoy, a Josué y a Jesús, que fueron ejemplos que nos pueden dar el aliento que nosotros necesitamos, nos pueden dar la fuerza y nos pueden mostrar cómo se puede lograr aquello que muchas veces pensamos que no lo vamos a poder lograr, aquello que nosotros pensamos que es imposible que podamos alcanzar. Cuando confiamos en Dios y creemos en las promesas que Él nos ha hecho, es posible. Así que los aliento a cada uno de ustedes, aquellos que conocen la palabra del Señor, a ponerse en acción, y aquellos que no conocen la palabra del Señor, que le den una oportunidad a nuestro Señor, que sé que el Señor no lo va a defraudar. Vamos a pasar por distintas situaciones, distintas pruebas, aflicciones, pero eso es parte de la vida del cristiano. Leemos en la Biblia, encontramos que cada uno de los siervos del Señor, las personas que usó Él, pasaron por distintas pruebas, aflicciones, dificultades. Así que no nos debe desalentar una simple prueba que nos toque, la pandemia o ciertas cosas en las cuales nos hemos encontrado, estar sin trabajo, muchas veces estar sin alimentos, sin tener un lugar para dormir. Esas son cosas que cada uno de los siervos de Dios pasaron en su tiempo, y no por eso dejaron de servir a Dios, sino que lo buscaron de una mejor manera. Así que los invitamos para que todos busquemos al Señor de una forma diferente a la que lo estábamos buscando el día de ayer, el mes pasado, el año pasado. Que cada día pongamos más énfasis en buscar a nuestro Señor de la mejor manera,
porque cada día que pasa vamos recibiendo más conocimiento y no tenemos excusas delante de Él, así que debemos de serle fiel y buscarlo a Él primeramente y sobre todas las cosas, y Él se encargará de lo demás. Amén. Así que nuevamente gracias a cada uno de ustedes que ha estado en esta noche siguiéndonos con este estudio, y como siempre esperamos que el Señor, primeramente que haya sido el agrado de nuestro Señor, que lo que hayamos compartido aquí esté de acuerdo a su voluntad, y que no permita el Señor que nos apartemos y que compartamos algo que no está de acuerdo a su voluntad, sino pedirle siempre a Él que sea Él el que nos guíe, y que nosotros a través de su Espíritu Santo podamos recibir esa palabra que el Señor ha puesto en este día para nosotros. Así que vamos a orar. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendito seas, Señor. Gracias, Padre amado, por tu gran amor, Señor, y por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, te damos por todo lo que tú has hecho por nuestra vida, Señor. No tenemos palabras para agradecerte, Señor. Gracias, Padre, por darnos este día de vida, Señor, por habernos podido levantar y habernos podido mover por nuestros propios medios, Padre. Aunque no fue por nuestros propios medios, Señor, sino que fuiste tú, Padre, que nos diste el aliento, nos diste la fuerza, nos permitiste respirar ese aire, Padre. Te agradecemos, Señor, y te pedimos perdón porque muchas veces pasamos por alto tantas cosas que tú haces por nosotros, Señor. No permitas, Padre, que nos separemos, que nos apartemos, que nos enfriemos, Padre. Te pedimos que cada día, Señor, tú nos desafíes, Señor, y que tú nos animes, Padre, a buscar más y más de ti, Padre. Gracias te damos, Señor, por cada situación difícil en la cual tú nos has puesto, porque esa situación nos ha hecho crecer un poquito más, nos ha hecho más fuerte y nos ha hecho buscar más y más de ti, Señor. Sabemos que ese es tu propósito, Padre. Gracias te damos, Señor, por estos ejemplos, Padre, que tú nos has dado en esta noche de cómo debemos buscarte para tener una vida de éxito y logros, Padre. Gracias, Señor, por habernos mostrado, Padre, los ejemplos de estos siervos que tú usaste, Señor, y de la forma que tú lo hiciste, Padre. Te agradecemos, Señor, por el gran ejemplo, Señor, que nos dio nuestro Señor Jesucristo, por la forma en que Él vivió siempre aferrado a ti, siempre buscando de ti, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos des ese mismo corazón, Señor, para poder buscar cada día más y más de ti de la mejor manera, Padre. No permita, Señor, que esos logros materiales, Señor, esas cosas que tú nos das, nos aparten o nos desvíen de tu voluntad, Señor. Manténnos fortalecidos, Padre, que cada día que pasa podamos apreciar más y más todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, en este tiempo, Señor, por aquellos hermanos y hermanas que están desalentados, Señor, que están desanimados, Padre. En tus manos nos encomendamos, Señor, para que tú le des el ánimo y esa fuerza que ellos necesitan, Padre. No permita, Señor, que el enemigo los aparte de tu voluntad, Señor. Sino te pedimos que en el nombre de Jesús, Padre, tú los traigas nuevamente, Señor, y los levantes, Padre. Aquellos que estén desanimados, pasando una prueba, una situación, aquellos que estén enfermos, Padre, aquellos que estén en las cárceles, Señor. Los ponemos en tus manos para que seas tú quien los fortalezca, Padre. Gracias te damos, Señor, por mostrarnos, Padre, que a tu siervo, Señor José, aunque estaba en la cárcel, tú los prosperabas. Aunque fue vendido como esclavo, tú lo prosperaste siempre, Señor. Pero él hizo algo muy importante, que fue serte fiel a ti, buscarte a ti en cada momento, en cada situación, y ponerte a ti primero. Que tú pongas ese mismo corazón en nosotros, así tú nos puedas prosperar cada día, Padre. Gracias te damos, Señor, por nuestras necesidades y peticiones, las hemos puesto delante de ti. Confiamos en las promesas que tú nos has hecho y sabemos, Padre, que tú vas a obrar a nuestro favor, Padre. Gracias te damos, Señor, por este ministerio, Padre, y por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Padre, por permitirnos tener un lugar, un espacio para poder escuchar tu palabra, aunque no sea un espacio físico, Padre, pero te damos las gracias porque tú has abierto las puertas de este nuevo sistema en el cual estamos llevando los estudios, Padre. Que tú bendigas este tiempo que hemos tenido, Padre, que tú bendigas, Señor, estas plataformas que tú has usado, Señor. Y gracias te damos, Padre, por cada uno de los hermanos que tú has tenido trabajando para tu obra. Bendícelos, Padre. No solo en este ministerio, Señor, sino en cada ministerio en el cual tú estás usando, Señor, a las personas para tu obra, para tu gloria y para tu honra, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas estos estudios, Padre. Que podamos seguir adelante, Padre, a pesar de las dificultades, Padre. Y que tú nos guíes cada día y en cada momento, Padre. Te agradecemos, Señor. Y te pedimos también por aquellos que no te conocen, Señor. Que tú, Padre, puedas tocar sus corazones y sus mentes, Padre. Que te den una oportunidad, Señor, para que tú puedas hablarles, Padre. Y puedas mostrarles lo grandioso que tú eres, Señor.
Gracias, Padre, te damos por esa oportunidad que tú nos diste, que aunque no éramos merecedores, Señor, tú nos llamaste y nos guiaste, Señor, nos educaste y nos hiciste, Señor, hijos tuyos, Padre. Te agradecemos, Señor, por todo y ponemos todo esto en tus manos, Padre. Bendice este tiempo, Señor, y gracias te damos por todo. Gracias por tu Hijo Jesús y por el sacrificio que le hizo por nosotros en la cruz, Padre. Bendice este tiempo. En el nombre de Jesús te agradecemos por todo y en todo, Padre amado. Gracias te damos, Señor, santo eres. Amén y amén, Padre. Amén, hermano. Así que como siempre, gracias a cada uno de ustedes que en esta noche estuvo acompañándonos y siguiéndonos. Sé que algunos se han tenido que esforzar porque venimos muchas veces cansados del trabajo del día, pero qué bueno que nos pudimos esforzar y pudimos lograrlo. Y sé que el Señor está feliz con cada uno de nosotros. Así que los invito a que cada miércoles estemos ansiosos, dispuestos, esperando este estudio, porque esto es lo único que nos puede dar la prosperidad necesaria, nos puede dar el éxito que nosotros necesitamos. No hay otra forma de buscarlo, de encontrarlo. Gracias también a aquellos que nos acompañan los días domingos, aquí cuando hacemos el culto. Gracias le damos a cada uno de ustedes y los invitamos para el próximo domingo. Si es la voluntad de nuestro Señor, estaremos con las puertas abiertas, así que los esperamos, y aquellos que no puedan venir, los invitamos para que nos vean a través de Facebook, YouTube y latierraprometida.org, que es donde transmitimos cada uno de nuestros estudios y donde pueden ver los videos. Así que gracias nuevamente a nuestros hermanos que han trabajado para que esto sea posible, y gracias a cada uno de aquellos hermanos que de una forma u otra siempre están apoyando al ministerio. En el nombre de Jesús los bendecimos y los esperamos, si el Señor lo permite, el próximo domingo. Gracias a todos. Amén y amén.